nos habíamos quedado en el capítulo 6, ¿cierto? Capítulo 6. Y habíamos visto que es un capítulo bastante problemático, ¿no? Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varios varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves de los cielos, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Bien, y ahí nos habíamos quedado y habíamos visto que la interpretación, había varias interpretaciones en cuanto a este texto. La interpretación estándar, por decir así, o la interpretación mayoritaria en nuestros tiempos, ha sido que habían dos líneas, o dos linajes. Uno era el linaje de Caín, los descendientes de Caín, y el otro eran los descendientes de Set. ¿Okay? Y habíamos visto cómo Agustín fue de hecho uno de los proponentes, no el único, pero fue un proponente, probablemente el más influyente proponente de esta explicación. Él habla detalladamente sobre este asunto en su libro La ciudad de Dios, un volumen pequeño, tendrá como 1000 páginas, a veces se ríe Jonathan, pues sabe lo que estoy hablando, ¿no? Light reading. ¿No eran las dos ciudades? ¿No eran las dos ciudades? Son dos ciudades, pero el libro se llama La ciudad de Dios. La ciudad de Dios, y hay dos ciudades, ¿no? Está la Jerusalén de arriba celestial y está Babilonia. Ese es el contraste con esas dos ciudades. Y precisamente en la columna vertebral de ese pensamiento teológico está esas dos razas, por decir así, la raza maldita de Caín y la raza de Set, ¿no? El argumento que a mí me persuadió por muchos años es que Agustín menciona este texto cuando el Señor dice: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, ¿no? Vamos a ver, les voy a leer un poco también, porque estaba mirando la Biblia patrística, ¿no? Que es una Biblia que tiene una anotación, algunos de ustedes lo tienen, Jonathan, you can look to that, what I was reading actually. Estaba leyéndolo hoy en la tarde, en el capítulo 6, el comentario que hace Jerónimo y Crisóstomo, Juan Crisóstomo, sobre esto. ¿Okay? Dice el comentario que hace Jerónimo. ¿Se acuerdan de Jerónimo? Jerónimo era contemporáneo de Agustín, estamos hablando del siglo IV, y él fue el que tradujo la Biblia al latín. Es decir, existían ya traducciones en el latín, pero como ya hemos visto antes, estas traducciones eran pésimas. Sabemos que las traducciones que usaba Agustín del latín eran paupérrimas, por decirlo de una manera suave. Dice Jerónimo, dice lo siguiente en preguntas sobre Génesis en hebreo. Dice: la palabra hebrea aquí usada para Dios es Elohim, es decir, cuando habla de los hijos de Dios, los hijos de Elohim, la cual es el número común. Por tanto, Dios como dioses se designan de la misma manera. Por eso Aquila se atrevió a decir hijos de los dioses, en plural, entendiendo dioses como santos o ángeles, porque Dios se puso de pie en la asamblea de los dioses. Además, en medio de los dioses da juicio. En consecuencia, Símaco también sigue el sentido de este tipo de traducción y dice: los hijos de los poderosos vieron las hijas de los hombres y los demás. Eso comenta Jerónimo sobre lo que otras personas han comentado sobre este texto. Crisóstomo, siguiendo más bien la línea de Agustín, dice lo siguiente:
Dicen algunos que estos no son hombres, sino ángeles, y que son los ángeles que son llamados hijos de Dios. Los hombres han sido llamados hijos de Dios, pero los ángeles nunca. Esto dice Crisóstomo. La Escritura dice de ellos: envió a sus ángeles en medio de los vientos y a sus ministros en medio de los fuegos ardientes, en el Salmo 104.4. De los hombres dice: yo dije, vosotros sois dioses. Y más, crié hijos, Isaías 1.2. Y también Israel, mi hijo mayor, Éxodo 4.22. Pero el ángel nunca se llama hijo, ni hijo de Dios. Además, esto es lo que todavía nos atrevemos a agregar. Sí, eran ángeles, pero debido a estas... Sí, él se hace esta pregunta. Sí, eran ángeles, pero debido a estas uniones indignas son despojados de su rango. ¿Cayeron entonces? ¿Y es esa la causa de su caída? Pero la Escritura nos enseña, por el contrario, que antes de la creación del primer hombre, el diablo había caído de su rango con aquellos que se le parecían por su orgullo. Como dice un sabio, la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Eso está en el libro de Apócrifo de Sabiduría 2.24. Además, ¿no sabéis lo que dice Cristo sobre la naturaleza de los ángeles? En la resurrección no hay matrimonios ni unión, seremos como los ángeles de Dios. Mateo 23:30. Una naturaleza inmaterial nunca puede tener tales deseos. La Escritura suele dar a los hombres el nombre de hijos de Dios. Aquellos a quienes ella llama así son descendientes de Set y su hijo Enos, de quien se dice que confió en la invocación del nombre de Dios, en Génesis 4.26. Estos descendientes son llamados hijos de Dios en las Sagradas Escrituras, porque habían imitado hasta entonces las virtudes de sus antepasados. Ok, problemas con esta interpretación. Primera, que Crisóstomo está completamente errado. En la Escritura sí se le llama hijo de Dios a los ángeles. De hecho, la palabra hijo de Dios, obviando este texto, que es lo que estamos tratando de elucidar en este momento, obviando este texto, las otras 3 veces que se menciona la palabra hijo de Dios en la Escritura, se está refiriendo a los ángeles. ¿Okay? Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Job. Claro. Entonces me parece un poco precipitada esa opinión ¿no? Con el gran respeto que le tengo yo a Crisóstomo, que es un gran padre de la iglesia. Pero vean lo que dice. En Job 1.6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Ah? Entonces, si estamos viendo que se está refiriendo como hijo de Dios a los ángeles, entonces no, y de hecho hay ocasiones en que se refiere también a hijos como Israel, etc. Pero el término hijo de Dios, ¿okay? Todas las 4 veces que es usado en el Antiguo Testamento, se está refiriendo a los ángeles. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto me parece precipitada, o tal vez no conocía, no se recordaba bien Crisóstomo de esos detalles. El otro detalle también que él menciona es que nuevamente vemos que él habla de las 2 razas. La raza descendiente de Set, ¿no? Como una raza de que hacían el bien, etcétera, y una raza que hacía el mal. Eso es problemático, porque no podemos dividir la raza de los hombres entre una raza de pecadores y otra raza de hombres santos. Todos somos pecadores, todos estamos bajo condenación. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Entonces, el que dice que no tiene pecado, le hace mentiroso, etc. Entonces, me parece que es un poco forzada esa interpretación. También menciona, y esas son mis críticas a este texto de Crisóstomo, cuando él menciona, por ejemplo, en el libro de Mateo, menciona cuando el Señor dice: serán como los ángeles que ni se casan ni se dan en matrimonio. Ya yo esto lo he explicado antes, no sé si ustedes recuerdan la interpretación de ese texto. Yo no creo que el Señor está hablando ahí de una naturaleza. ¿Por qué? Porque vemos por el testimonio de la Escritura en el libro de Judas que los ángeles dejaron, ¿qué cosa dice? Dejaron su dignidad, su morada, ¿no? Ahora,
cuando el Señor nos dice que en el cielo seremos como los ángeles, le está diciendo eso a criaturas que son por naturaleza criaturas sexuales. El ser humano es una criatura sexual. Y le está diciendo que será como los ángeles. Significa que el hombre va a tener una naturaleza diferente a nuestra humanidad, que no vamos a ser seres carnales. El argumento que hace Crisóstomo es que, que los ángeles, porque son criaturas puramente espirituales, no tienen deseos sensuales, ¿okay? O son asexuales, por decir así. Pero eso entonces el argumento no se sostendría en la glorificación del hombre, porque entonces el Señor nos está diciendo que no, que seremos como los ángeles, que no nos casamos ni nos damos en matrimonio. Ahora, de la misma manera que nosotros seremos como los ángeles, no quita que los ángeles hayan sido como los hombres en el pasado. ¿Ok? Vamos a explorar un poco eso. No hay ángeles hombres, no hay ángeles, ¿cómo decir? Machos y ángeles hembras, no hay. Son todos varones, hay ángeles, pero todos se refieren como varones. El principio del ángel es un principio masculino, se le refiere como varón. Siempre que se le refiere se le dice varón. Incluso en la resurrección del Señor dice que hubo 2 varones, no se dice 2 mujeres, se dice 2 varones. ¿Por qué? Porque es el principio activo en teología. Ahora, como les he mencionado antes, la objeción a que el espíritu no puede engendrar a la carne es completamente absurda, porque la carne no es el principio de la vida. La materia no contiene en sí la razón de ser de la vida, porque la vida no es material, la vida es espiritual. De hecho, es el alma humana la que causa que las moléculas, etcétera, se conformen en la manera que tienen que ser para crear lo que llamamos vida. De la misma manera que Dios, que es el ser espiritual más alejado ontológicamente de la realidad material o física, engendró a una mujer. Y eso no fue de mentiritas, eso fue de verdad. El Espíritu Santo vino sobre María y él engendró de María. Y si esto es posible para Dios, que está infinitamente separado, obviamente Dios es omnipotente, podemos asumir que una naturaleza espiritual tenga las mismas capacidades. Vemos que los ángeles en el Viejo Testamento asumieron cuerpos físicos. No dice que aparecieron como fantasmas, dice que aparecieron como hombres, ¿no? Entonces, esas objeciones a mí me parece que son como objeciones que son fácilmente explicadas dentro del testimonio de la Escritura. Pero yo quiero que vayamos ahora para darle, y dicho sea de paso, yo sostuve esa posición por muchos años y he sido persuadido hace unos años atrás a sostener otra postura. Hace muchos años yo, y eso lo que cuando era maestro de la escuela dominical, siempre le decía a los jóvenes que de tomarnos a la Biblia con seriedad. Cuando la Biblia dice algo, créalo, eso es lo que está diciendo. Pero en el mundo evangélico hay como esta cosa de querer espiritualizarlo todo, ¿no? O cuando pasa algo, decir, bueno, pero es que eso es espiritualmente. No, cuando espiritualmente no significa que no pasó físicamente, que no pasó históricamente, ¿no? No podemos hacer esa distinción, esa depuración de lo sobrenatural, que eso es lo que ha ocurrido, de hecho, después de, lamentablemente, la era de la Ilustración. Pero la pregunta es, ¿cómo interpretamos nosotros estos textos? ¿Cuál de los dos lados tiene razón? Ya yo ofrecí mi objeción de que yo no creo que habían 2 linajes, como si fuera que estos heredaron la maldad de alguna manera, los descendientes de Caín, porque Caín mató al hermano, ¿no? Mire lo que le digo. Si dicen que esta raíz de Caín era una raza de hombres caídos por la maldad, por el pecado de Caín, ¿y por qué no sé por el pecado de Adán? Se puede ver como que si eran más conservadores y los más liberales. No, pero eso son categorías modernas, ¿no? Más cuadrada y los otros. Es que no nos dice, pero no podemos asumir que una... Bueno, pero es como decir, es como decir que habían 2 razas de hombres, de seres humanos. Una raza redimible y la otra no. Pero es que eso no es bíblico. De hecho, lo que vemos es que en la Escritura vemos que había una profecía, incluso no solamente el pueblo de Israel, que toda la humanidad iba a ser redimida por Cristo. No hay ningún hombre que esté fuera de la redención del Señor. El único ser, los únicos seres que están fuera de la posibilidad de redención, ¿quiénes son? Los ángeles. Los ángeles. No hay un plan de rescate para los ángeles.
solamente para el hombre. ¿Y el juez? No hay carta de invitación para eso. No hay carta de eso. Exacto. Entonces, decir que había una raza es problemático. ¿Por qué? Porque eso entonces nos introduce un problema que es uno de los problemas que tenemos nosotros con los calvinistas, por ejemplo, que dicen que hay una persona que por naturaleza, desde antes de la fundación del mundo, ya había sido preordenado a que iba a ser condenado y que otros ya habían sido preordenados a ir al cielo. Bueno, es básicamente lo que estamos haciendo a nivel de una raza de personas. Es decir, que estas personas simplemente por el hecho de que eran descendientes de Caín ya estaban condenados y que estos por ser descendientes de Set ya iban al cielo. Habíamos visto ese versículo problemático también, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando? Creo que fue la semana pasada, ¿no? En el versículo 4:26, donde dice, y Set también le nació un hijo y llamó el nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero nótese algo interesante, aquí se contradice Crisóstomo en su interpretación. Porque él nos está diciendo que los hijos de Dios se les refería, era un título que se le daba a los descendientes de ¿qué? De Set y de Enos. Y de hecho, el mismo Crisóstomo, en la cita que yo les leí, menciona este texto como prueba de que ellos seguían invocando el nombre de Dios, etcétera, por lo que habían aprendido de sus padres. Pero nótese algo interesante. ¿Cómo llama a Dios? ¿Qué término usa Dios para describir esto? Entonces, ¿los hijos de qué? De los hombres. Pero yo pensé que la distinción era entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Si Crisóstomo fuera entonces consecuente con su interpretación, tendría que ver que cuando habla aquí entonces de los hijos de los hombres, entonces no se estaba refiriendo a los descendientes de Enos. ¿Me entiende por dónde estoy yo la línea del pensamiento que estoy? Los hay un poco dormidos, hermano. Yo estoy más cansado que usted. Manejé 14 horas ayer y aquí me ven todavía con el cerebro medio fundido, pero por favor les pido esfuerzo. ¿Están entendiendo lo que yo les digo? No dice los hijos de los hombres, dice entonces los hombres. Pues los hombres, de los hijos, claro. Ajá, los hombres, claro. Diría los hijos de Dios. No dice hijo. No dice hijo, discúlpeme, tiene razón. Los hombres. Pero dice las hijas de los hombres. Es el término que usa para referirse, según esa interpretación, a la raza perversa o etcétera. Pero aquí no dice los hijos de Dios comenzaron a adorar el nombre de Dios, de Jehová. Como vimos la semana pasada, esto es un versículo que es problemático, porque la palabra comenzaron puede significar blasfemar o adorar. Es un término ambiguo. El hebreo es un lenguaje que no es tan preciso como el griego. Y hay, teológicamente, históricamente, hay dos bandos. Hay algunos que dicen que no, que aquí se estaba refiriendo a blasfemar el nombre de Dios, y otros que se estaba refiriendo a, ¿cómo se llama? A adorar. Cuando habla de invocar. No, es ambiguo. Es que el texto se puede traducir. Invocar para bien o invocar para mal. Bueno, invocar siempre es para bien, pero el problema es que no sabemos si se debe traducir invocar en primer lugar. Y la palabra es comenzaron, porque también se puede traducir, no me acuerdo, creo que la palabra es halal, o creo que es halal la palabra en hebreo, que puede significar a blasfemar o a, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Yo creo que, por ejemplo, quiero que vean, porque esto a mí me parece que es una conexión, obviamente eso ya es circunstancial, pero vayan conmigo, por ejemplo, al versículo 20 del mismo 4:20, donde dice, y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Hay una razón por la que nos está diciendo esto, los que tocan el arpa y la flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nama, etcétera, Lamec, bueno, todas estas cosas. Okay. ¿Por qué nos menciona estos detalles? Y después nos dice en el versículo 26, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es posible, y este es mi sesgo interpretativo, yo creo que cuando se está refiriendo a invocar, se está refiriendo, comenzaron a blasfemar el nombre de Dios, haciéndose de ¿qué? Otros dioses. Vemos que una generación antes habían aprendido el uso de ¿qué? De lo que es la metalúrgica, de la orfebrería, etc. ¿Y qué es lo que hace el hombre con ese tipo de conocimiento? Ídolos, crean ídolos. ¿Qué es lo que estaban tocando los instrumentos y todas esas cosas cuando adoraron la vaca de hierro? Entonces vemos que aquí la Escritura nos está hablando de que el hombre aprendió a hacer todas estas cosas y después al final termina y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, puede decir blasfemar o ofender
el nombre de Dios. ¿Cómo? Haciendo ídolos. Hasta ahora no se nos ha mencionado nada de la idolatría, pero sí hemos visto un precedente donde los hombres han adorado a Dios. De hecho, ¿qué hizo Abel? ¿Acaso no adoró Abel a Dios propiamente? Entonces sí estamos viendo que ya los hombres adoraban a Dios. Entonces a mí me parece, para mí el sesgo interpretativo se inclina más a interpretar ese texto ambiguo como que los hombres comenzaron a blasfemar o a cometer idolatría. ¿Okay? Y eso tiene sentido porque fíjense que después de ese detalle del 26, ahí termina el capítulo 4. Y después que comienza, nos dan la genealogía de Noé. De Noé. Después del 6. Ajá, en el 5. Capítulo 5, toda la genealogía de ¿Por qué nos da la genealogía? Eso se lo que brincamos, no tocamos eso, vamos a volverlo a tocar ahora. ¿Por qué nos dan la genealogía de Noé? Así como que de la nada aparece esta genealogía y después continúa. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, y nos cuenta aquí este incidente que pasó. Entonces, según yo veo, lo que yo entiendo, lo que me parece que tenemos bastante apoyo bíblico para entender, interpretarlo de esta manera, es que los hombres comienzan a cometer idolatría. ¿Okay? Y después de eso, la idolatría llegó a una culminación, a una maldad que colmó de tal manera en el capítulo 6, donde Dios ya tiene que tomar medidas drásticas. Pero nótese algo interesante, que en el capítulo 6, versículo 9, nos dice que estas son las generaciones de Noé. Volviendo al el capítulo 6, yo quiero que entiendan esto, el capítulo 6 del 1 al 8 es como un paréntesis que Dios pone entre la genealogía que aparece en el capítulo 5 y el versículo 9 del 6. ¿Ve? Él como que pone este incidente que pasó. Y después continúa la historia. ¿Ok? Pero fíjense que dice, Noé, varón justo, era perfecto ¿en qué? En sus generaciones. ¿Qué generaciones son esas? Bueno, vengan al capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Nótese algo interesante. Aquí no nos menciona que Adán engendró a Abel, ni a Caín. ¿Por qué? Porque este capítulo 5 está respondiendo a la pregunta que se suscita en el versículo 9. ¿Ok? Aquí sabemos que la genealogía aquí no es todos los descendientes de Adán, obviamente no. Aquí lo que nos está diciendo es la genealogía de Noé. Obviamente Adán no tiene genealogía, ¿no? Las generaciones de Adán son las generaciones que proceden de Adán. Pero aquí comienza ¿quién? ¿De quién es descendiente Noé? Y de Set. Entonces, ¿para qué me va a mencionar que tuvo a toda esta gente? Entonces, por esa razón no se menciona esto. Porque lo que nos está diciendo cómo era Noé perfecto en sus generaciones. Y aquí me está dando un linaje. Y vivió Adán, ¿cierto? Adán engendró 80 años y engendró hijos. Y fueron los días que vivió Adán 130 años y murió. Y vivió Set 105 años y engendró Enós. Y vivió Set después que engendró Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y vivió, ¿cuánto? Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió.
Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 682 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. 777 años, ok. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Ok, entonces aquí nos está hablando del linaje de la... Y entonces ahora esto responde a que en qué manera fue perfecto Noé. ¿Por qué nos está diciendo que Noé era de un linaje perfecto? Y nótese que dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? No era descendiente de los ángeles. No era descendiente de los hombres, pero era descendiente de los hombres. Porque algo ocurrió en el capítulo 6 que contaminó a la humanidad. Y Dios dice: esto no se puede arreglar. Esto tiene que ser destruido. Sí. Entonces esta generación se mantuvo como que pura en raza, no en que no eran pecadores. Claro, es que no hay quien no haya ese pecador. Puros en raza, o sea, que eran humanos. Que había, fíjate que nos habla, no nos dice que Noé fue justo, nos dice que fue un hombre justo, pero dice que era perfecto en sus generaciones. ¿Qué significa que era perfecto? Que sí, que no había habido otra mezcla de otra cosa que no fuera humanidad. Ahora, yo quiero que vayan conmigo a capítulo 1 de Judas. Espera. Al uno o al dos. Dame un segundo. Espera. Hay uno o el dos. Judas 2. Ok, ¿dónde estamos? Que le dije Judas. Uno. Primera de Judas. Y yo creo que dice: quiero recordaros, primera el capítulo de Judas, capítulo 1, verso 5. Y dice: más quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles. Ok, ¿aquí está hablando de hombres o está hablando de seres celestiales? Celestiales. A los ángeles que no guardaron su dignidad, su posición, sino que abandonaron su propia morada. Ya hemos visto antes que morada significa ¿qué cosa? El cuerpo. ¿Ok? Sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso es lo que el apóstol Pedro llama el tártaro. Como Sodoma, nótese algo interesante, aquí está hablando de los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿En qué manera no guardaron los ángeles su dignidad? Y ahora va a comparar a estos ángeles ¿con quiénes? Con Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que pasó en Sodoma y Gomorra? Fíjese, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Que los ángeles, esta gente, de igual manera que aquellos que dice, habiendo fornicado en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, dice aquí que de la misma manera que los sodomitas cometieron un crimen en contra, un pecado contra natura,
dice que los ángeles también cometieron un crimen contra la naturaleza, porque los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces hubo una unión perversa en contra de la naturaleza. Por eso dice que esta gente, los sodomitas, igual que aquellos, de alguien aprendieron esto los de Sodoma y Gomorra. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos, hablando de los falsos maestros, son soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Los ángeles. Mancillan la carne, rechazan la autoridad de Dios y blasfeman las potestades superiores, blasfeman a Dios. Pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Ok, vayan al 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas y millares, para hacer juicio contra todos. Dicho sea de paso, todo esto, ¿ok? Del versículo 14 y el versículo 15 es una cita textual, verbatim, del libro de Enoc. ¿Ok? Dice, ¿Del libro de qué? de Enoc. Esto es una cita verbatim del libro de Enoc. Dice: de esto también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, y esto usted ve ¿cómo se llaman estos dos puntos, no? ¿Cómo se llaman? 2 puntos. Dos puntos, ajá. Dice: he aquí, esto es una cita, he aquí vino el Señor con sus santas decenas y millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nótese algo interesante, como repite impío, impío, impío. En el texto de Enoc también repite lo mismo. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, etc. Bueno, entonces yo quiero leerles aquí ese pedacito del libro de Enoc, donde se está citando. ¿Ese libro de Enoc tan grande? Sí. No, apócrifo. No es apócrifo, es lo que se llama un libro Histórico. No inspirado. no es solo no inspirado, sino que es, espera un minuto. Es un libro, se llama pseudoepigráfico. Significa que se usa un nombre falso, ¿no? Por ejemplo, que se sabe que no fue Enoc que lo escribió. Pseudoepigráfico es cuando es un libro que se escribe en nombre de fulano de tal, pero sabemos que no fue fulano de tal el que lo escribió. ¿Ok? Las palabras de la bendición de Enoc, con que los bendijo a los elegidos. Y nótese que ese lenguaje de elegidos, ¿ok? Lo usa también Judas en el principio de su carta, cuando dice Jesucristo, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, a los llamados, ¿ok? Usa la misma palabra que elegidos en el libro de bien. Dice, a los elegidos justos que vivirán en los días de la tribulación, cuando todos los impíos sean eliminados. Y retomó su parábola y dijo: Enoc, un hombre justo cuyos ojos fueron abiertos por Dios. ¿Se acuerdan que le hablé lo que significaba tener el ojo abierto, ver visiones espirituales? Dice, un hombre cuyos ojos fueron abiertos por Dios, vio la visión del santo en el cielo. Los ángeles me mostraron, y oí todo, y de ellos entendí lo que vi, pero no para esta generación, sino para una remota que ha de venir. Sobre los elegidos dije y retomé mi parábola relativa a ellos. El santo grande saldrá de su morada, y el Dios eterno pisará en la tierra, incluso en el monte Sinaí. Es una profecía de Cristo. Y aparecerá de su campamento. Cristo, bueno, Dios es Cristo, ¿no? Y dice que Dios pisará y enseñará a su pueblo. Es decir, eso se cumplió en Jesús. Y aparecerá con la fuerza de su poder desde el cielo de los cielos, y todos serán heridos de miedo, y los vigilantes, esto es un término que se usa para referirse a los ángeles en el libro en el libro de Daniel, se refiere a los vigilantes, a los ángeles como los vigilantes. Que tienen varios ojos, que están... No, los ángeles se llama vigilantes, los vigilantes. Dice, y los vigilantes temblarán, y gran temor y temblor se apoderará de ellos hasta los confines de la tierra, y los montes altos serán sacudidos, y las colinas elevadas serán abatidas, y se derretirán como cera ante la flama,
y la tierra será completamente partida en dos y perecerá todo lo que hay sobre la tierra y habrá un juicio sobre todos los hombres. Pero con los justos él hará la paz y protegerá a los elegidos, y la misericordia será con ellos, y todos ellos pertenecerán a Dios, y serán prosperados, y serán todos benditos. Y él los ayudará a todos, y se les manifestará la luz, y él hará la paz con ellos. Y aquí, esta es la cita que él cita, el apóstol Judas, de aquí viene con 10.000 de sus santos para ejecutar juicio sobre todos, y destruir a todos los impíos, y para condenar a toda carne de todas las obras de su impiedad que impíamente han cometido y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esa es la cita que hace Judas. Bueno, de 16, ¿no? 14 y 15, ¿no? Creo que es. Entonces Pedro, por ejemplo, también habla de déjame ver lo que dice. Segunda de Pedro. En el segunda de Pedro, capítulo 2, dice capítulo 2, versículo 4. Otra vez, aquí vemos a Pedro ahora citando este texto. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Nuevamente vemos aquí otra vez el contraste hablando de los ángeles y también de ¿qué? De Sodoma y Gomorra. De la misma manera que se menciona en el libro de Judas. Habla de los ángeles y habla también de Sodoma y Gomorra. Quiere decir que ahí hay una conexión. Y les voy a mostrar aún más esa conexión ahora en un momento. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de los inicuos. Etcétera, etcétera. Bueno, y asimismo dice bien, pero yo quiero que vayan conmigo ahora, vayan al libro de Génesis. Y en el capítulo 19, ¿y qué dice? Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el cielo. ¿Qué vio Lot que vino hacia él? Vio 2 ángeles. Entonces, algo en la apariencia de estos seres era obviamente notable o notorio que eran, ¿qué cosa? Ángeles. Ok. Y dice aquí. Estos fueron los que anunciaron que Sara estaba embarazada. Estos ángeles Sí, que llegaron. sí. Y vieron que, pero quiero que noten algo, dice. En el versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Conozcamos significa tener relaciones con ellos. Okay. ¿Por qué? Obviamente ellos vieron cómo Lot entró a estos 2 ángeles, que obviamente eran ángeles, porque vemos el recibimiento que Lot les hace. Dios los ve de lejos, dice: ahí vienen 2 ángeles, y se postra ante ellos en reverencia. Ahora, los sodomitas ven a los mismos ángeles que entraron a la casa. Pero ¿por qué quieren tener relaciones con ellos? Con los ángeles. ¿De dónde aprendieron? Ellos reconocieron que eran ángeles. Por supuesto, porque
¿Hay alguna razón para pensar? Traigan a los varones, esos varones que Lo- vienen. los varones, los ángeles se refieren como varones en toda la Escritura. En el Nuevo Testamento dice, habían 2 varones en la cueva del Señor cuando resucitó. O sea, ese término varón es un término que se usa para los ángeles, en toda la Escritura. Pero lo interesante es que si ellos ya habían visto a estos ángeles, obviamente había algo que era reconocible porque dice, los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, los ángeles, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Los sodomitas vieron lo mismo que vieron Lot, es decir, que lo reconocieron como que estos eran ángeles. Y le están diciendo a Lot que saque a los ángeles para tener relaciones con ellos. Como vemos el término varones, pensaron que es que está hablando de... No, había algo, obviamente reconocible como ángeles. Si usted ve un ángel aquí, usted se va a dar cuenta que es un ángel, ¿no? No que es una persona. Pero los sodomitas querían tener relaciones con los ángeles. ¿De dónde aprendieron eso los sodomitas? ¿Entienden? Cuando los ángeles... ¿Por qué Dios destruye de esa manera a Sodoma? Una manera contundente, ahí no hubo, fue raído completamente. Es lo mismo que pasó en la época de Noé. Exactamente. Dios había hecho un juramento. Dice, yo no voy a juzgar más al mundo con agua. Pero ese juicio eso tenía que terminar ahí. Y cada vez que eso salió nuevamente, en la antigüedad, Dios lidió con eso de una manera contundente. ¿Los leones prendieron ellos? ¿De los ángeles? De los ángeles malos. No, claro, hermana, no, por supuesto, de los ángeles caídos. Pastor, ¿cómo ellos lo pudieron identificar de que eran ángeles? ¿Eh? ¿Cómo ellos pudieron identificarlo de que eran ángeles? Porque parecían ángeles, hermano. Es decir, no, los ángeles no tienen... Es decir, Tienen alas. los querubines tienen alas, los ángeles no. 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 Porque ya había pasado. Los querubines sí tienen alas. Por ejemplo, Satanás. Ok. Sí. ¿Satanás tiene alas? Sí. Sí. Él se puede presentar como un hombre, él puede cambiar, ¿no? Pero por su naturaleza, los querubines son seres alados. Los ángeles no. Siempre cuando, por ejemplo, Gabriel, Miguel, aunque se les pinta con alas, ¿no? Pero los arcángeles se presentan como varones, no se nos dice que tenía. El único ser que se describe con alas son los querubines, como seres alados. Porque eran hermosos, porque lo vieron hermosos. Pero que- Ya, ok, nuevamente, hermanos, ahí tienen las tarjetitas, pero ya ahí sería especular. Lo que sí podemos ver es que algo era distintivo porque Lot reconoce que eran ángeles. Si los sodomitas vieron a estos seres también, no van a pensar, estos son hombres. Algo era que ellos reconocieron, entonces saca a estos varones para que los conozcamos. Entonces, diferente. ahí vieron, probablemente, dice, hay ángeles, vamos a crear una nueva, no sé lo que habrán pensado, qué sé yo, ya estoy Yo entiendo que especulando. lo identificamos como hombres, porque si querían tener relaciones sexuales. No, porque no pueden identificarlos como ángeles porque ya los identificó como ángeles. Exactamente, ellos, los otros sodomitas. No, ellos lo vieron como ángeles. ¿Cómo? A ver, es como, ¿cómo le explico? Vamos a decir que usted ve un perro, ¿no? Y yo vea que usted llama al perro y lo haga entrar a la casa. Y yo vea que usted entró el perro a la casa. Y yo llego a la casa y le digo, hermana, quiero ver el chivo ese que usted entró ahí. No, obviamente, si usted vio que era perro, yo también voy a ver qué era decir. ¿Me entiende? Es decir, no hay, tendríamos que asumir, y ahí no sé, tendríamos que asumir que los sodomitas vieron algo diferente, o que no lo reconocieron, pero el texto no nos dice eso. El texto nos dice que lo vieron, vimos esos varones que entraron, obviamente era algo suficientemente sospechoso como para que el pueblo completo venga a buscar estos seres. ¿No? Si se aparece un ángel en mi casa, ustedes todos van a venir a ver dónde está el ángel. No, dice, ¿dónde es que se apareció? Y usted estaba allí, pero y entonces no. Entonces yo creo que ahí hubo algo más que eso. Y el hecho de que ellos asocian eso de querer tener relaciones. Fíjese si es así, que en Judas y en Pedro nos menciona la cuestión del Génesis capítulo 6 y nos menciona también qué cosa, la otra, el Sodoma y Gomorra. Siempre esa conexión ahí. ¿Por qué? Volvamos entonces al capítulo 6 a ver. Después vamos a analizar algo también, porque los amalecitas, por ejemplo, que son descendientes de... Amalek. Y Amalek es un hijo de quién? Caín.
¿Eh? Caín, ¿De quién es? de los gigantes. ¿De quién es descendiente Amalek? Pero es un momento. Amalek es descendiente de Canaán. Pero es un momento. Los hijos de Cam, en Génesis 16, Cus, Mizraim, Fut y Canaán. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que había pasado con uno de los hijos de Moisés, de Noé? Vio la desnudez de su ¿Quién? padre, Cam, Cam. ¿Y qué dijo Dios? lo maldijo. ¿A quién maldijo? Al hijo que iba a tener. A la generación. Maldijo A Canaán. a Canaán, No maldijo a Cam, maldijo a Canaán. a la descendencia. Cuando los israelitas entran en Israel, siempre se les hace una oferta de que estamos hablando de los jueces, cuando de Josué. Cuando ellos entran a la tierra prometida, ellos no van exterminando gente porque sí. Ellos, ¿qué es lo que el Señor les dice que tienen que hacer primero? No. ¿Qué dice? Ya, Lirio ya recuerda. No dice eso. ¿Qué dice? Sacrificios. ¿Ah? No, cuando entran. Conquistar. No, mira. ¿Eh? Pero el único pueblo que el Señor destruyó y pidió, y que no lo hizo Saúl, fue que destruyeran a Amalek por completo. Y no El único no quieran pueblo, nada. el único pueblo, todos los pueblos, antes de entrar, dice, hazle ofertas de paz. Si ellos aceptaren convertirse y vivir bajo mis leyes, siempre que los israelitas entraban contra el amorreo, contra fulano, que decía, que sabía hacer qué cosa, una oferta de paz. Si ese pueblo aceptaba la oferta de paz, ¿qué pasaba? Nada, ellos se integraban al pueblo de Dios. Solo un pueblo, Dios le dijo, arrasa con ellos, que no queden ni las vacas. Nada. ¿Y qué pueblo fue ese? Y la pulga. ¿Qué pueblo fue ese? Amalek. Amalek. Y yo quiero que vayan conmigo, y me estoy extendiendo un poco, pero bueno, es que todas estas cosas son estos matices, que si no entendemos Todo- esto, todo engrana. todo engrana. Hay Dios no es, ay, qué malvado, no, Dios tiene razones. Porque recuerden una cosa ahí, que fíjense lo que dice. Y vio Dios, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿En qué días? Antes del diluvio. Y también después que se llegaron los hijos de los hombres, los hijos de Dios, a las hijas de los hombres. Entonces yo quiero que vean, en Levítico 18 vamos a ver algo interesante. Levítico. Ya. Recuerden de Canaán, descendiente de Cam, descendiente de Noé. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón, aquí viene, mire qué cosa interesante. Recuerden lo que había pasado con Cam. Recuerden la historia de Cam, que descubre la desnudez de su padre, y su padre lo maldice a ¿quién? A su descendencia, a Canaán. Y En ese esta, momento no tenía descendencia. no, esto era algo futuro. Pero ahora, esta gente son los descendientes de Cam, de Canaán. ¿Ok? Y mire lo que dice. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Y aquí vemos que fue lo que pasó, que no hemos llegado allá, pero cuando lleguemos ya van a saber lo que pasó. Este muchacho tuvo relaciones con su madre, básicamente. ¿Quién? Cam. Cam, Con su ¿Con la papá. esposa de Noé? claro. ¿Por qué maldice Noé al hijo que iba a nacer? Y fíjese que ahora estos descendientes, dice que él descubrió la desnudez de su padre. Estaba borracho. En la ley, sí, pero en la ley, ¿qué dice? No descubrirás la desnudez de tu madre, porque es que dice
es la desnudez de tu padre. ¿Se acuerdan? Ahí Esa- acá, en el siguiente capítulo dice. El 7 lo dice. Bueno, ven ahí lo que dice. Dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. ¿Por qué Dios está dando estas leyes? ¿Qué fue lo que pasó con esta gente? ¿Qué quiere decir cuando habla de su desnudez? Su desnudez. ¿Pero vio carácter? Claro. ¿A eso me refiero o hay algo más? No, que tuvieron relaciones, descubrir cómo únicamente que tengan relaciones con una sábana, con un huequito o algo de eso, pero descubrir la desnudez es tener relaciones con la persona, quitarse la ropa y por eso dice, no descubrirás la desnudez, ¿no? Entonces, ¿qué dice? La desnudez de tu padre, eso. Entonces, ¿de dónde viene esa prohibición? Algo había pasado allí y después Cam se ríe. ¿Se acuerdan que él se rió de eso? Y viene una maldición. La maldición no es a Cam, la maldición viene a su descendencia. Ese río porque también lo divulgó. Lo divulgó. Claro, él hizo maldad desfachatadamente. Pero acá, ¿cómo descubre la desnudez de su padre? Mira, hermano. Su padre. La tarjetica. Dice, entonces dice, la desnudez, 8, de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. Ve el término. Entonces cuando él dice que descubrió la desnudez de Noé, probablemente lo que había ocurrido aquí es que había tenido relaciones con la mujer de Noé. Y por eso Noé maldice a su descendencia. En caso de incesto. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o tu hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de su mujer, de tu mujer, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Entonces, así, etcétera, sigue hablando de todo este tipo de leyes que viene precisamente. ¿Por qué está hablando Dios de repente? Ahora ellos van a ir donde están los cananeos, que son descendientes de este susodicho, y vemos que vienen todos estos detalles con descubrir la desnudez de fulano de mengano. ¿Ok? Y eso responde a lo que vamos a ver después. Vamos a terminar ahí, porque esto obviamente se extiende, pero antes de eso, quiero leerle, y creo que se los leí anteriormente, pero porque el problema de la Biblia patrística es que tiene un sesgo. Los autores que compilaron esos textos, obviamente escogieron dentro de los infinidad de textos, porque hay tanto texto escrito por los padres de la iglesia, que si las Biblias no existieran, uno puede reconstruir la Escritura simplemente por las citas que ellos hicieron de la Escritura. Entonces, ese texto que ellos ponen de Crisóstomo, como si fuera el pensamiento universal de la iglesia, en realidad no lo es, porque hubo otros grandes en la iglesia, sobre todo más temprano, que pensaban que los hijos de Dios se refería a los ángeles. Dentro de eso encontramos Justino Mártir, que murió martirizado en el año 165, y también tenemos a Ireneo de León en su Epidexis o la doctrina apostólica. Yo quiero que vean esto, ya lo habíamos visto, pero se lo voy a volver a leer. Dice, la maldad extendiéndose continuamente alcanzó e inundó la raza humana. Solo un poco de semilla de justicia quedaba en ella, porque además sobre la tierra tenían lugar uniones ilegítimas. Los ángeles fornicaron con las hijas de los hombres, quienes dieron a luz unos hijos que por su enorme estatura fueron llamados gigantes. Los ángeles entonces dieron a sus esposas como regalo malignas enseñanzas. Les enseñaron la manera de obtener extractos de flores y plantas, tintes y pinturas, joyas y cosméticos, los celos de los amores apasionados, la seducción y la coquetería, los sortilegios de la magia, toda clase de adivinación e idolatría odiados por Dios. Y una vez desencadenadas tales cosas, el mal se expandió hasta desbordar y la justicia disminuyó hasta casi desaparecer. Finalmente, cuando vino sobre el mundo el justo juicio de Dios con el diluvio en la 10ª generación, contando desde el primer hombre, únicamente Noé fue encontrado justo y gracias a su propia justicia fue salvado con su mujer, sus 3 hijos y sus mujeres, encerrados en el arca con los animales que Dios había ordenado a Noé introducir en el arca. Cuando la destrucción se cernía sobre la tierra, sobre hombres y seres vivientes, se salvaron solamente los que estaban en el arca. Los 3 hijos de Noé eran Sem, Cam y Jafet, y su estirpe volvió a multiplicarse de nuevo. Estos son los orígenes de todos los nacidos después del diluvio.
De entre los hijos de Noé cayó una maldición, mientras que los 2 restantes recibieron la bendición por sus obras. Pues el más joven de ellos, llamado Cam, por haberse reído de su padre y haber sido condenado por el pecado de impiedad a causa de ultraje e ignominia para con su padre, atrajo una maldición que se transmitió a toda su descendencia. Resultó por ello que toda la raza que le siguió fue maldita y en este pecado creció y se multiplicó. En cambio, Sem y Jafet, sus hermanos, con razón de su piedad con el padre, obtuvieron una bendición. Y aquí los términos de la maldición lanzada por Noé sobre Cam: maldito sea el joven Cam, sea el siervo de sus hermanos, etc. Y alcanzó la edad adulta. Bueno, a ver, volvamos. Dice, cuando alcanzó la edad adulta, tuvo sobre la tierra una posteridad numerosa como una floresta, desarrollándose por 14 generaciones de descendientes, hasta que, tras haber sido condenada, fue cegada por Dios. De hecho, los cananeos, los heteos, los fereceos, los heveos y los amorreos, los jebuseos, los gergeseos, los sodomitas, los árabes, los habitantes de Fenicia, todos los egipcios y los libios descienden de Cam y cayeron bajo la maldición, la cual se extendió ampliamente sobre los impíos. Ese es el comentario de Ireneo, que fue discípulo del Policarpo, discípulo del apóstol Juan. Okay, vamos a terminar ahí, pasen las tarjeticas. Tiene que escribir. No se puede hablar. Tarjetitas, si no, está mudo. Tengo mala leche. Yo creo, alguien me pregunta, ¿puede pasar otra vez Los Ángeles tomando mujeres? Yo creo que no, que después de que Dios ha puesto limitaciones y después de que Dios extendió y murió el último gigante, que fue Goliat, ¿no? Que después de eso no ha habido más descendientes de ese tipo y Dios ha puesto unos límites sobre eso, sobre todo después del nacimiento del pueblo Israel. ¿Okay? Todas estas cosas suceden antes de que Israel exista como nación. Aparte, ¿Okay? los ángeles fueron encerrados en prisiones de oscuridad. Ajá. En el infierno. Sí. Como van a enfrentar. Sí, pero ese juicio vino después, porque eso, como dice un tío mío, decía, ese cuento es más complicado y tiene segunda parte. ¿Okay? Entonces, bueno, yo creo que ahora no. Ahora, yo sí creo que algo va a ocurrir, porque en el libro de Apocalipsis, recuerden que nos dice que en el fin de los tiempos, Satanás va a ser liberado por un poco de tiempo y saldrá a engañar a las naciones. ¿En qué forma va a tener eso? Yo no sé. Mi sospecha es que esto vamos a ver una fusión entre lo que es la tecnología y la biología humana. Y en eso vamos a ver un nuevo intento del diablo de destruir a la raza humana. Pero notemos que la razón por la que el enemigo quería destruir a la raza humana, contaminarla de tal manera que Dios tuviera que destruirla, porque había una promesa a Eva, que le dijo que de ella iba a salir uno, ¿okay? Que es la simiente de Eva. Pero el Mesías no podía nacer si toda la raza humana estaba contaminada con esa perversidad. Entonces, ya Cristo vino, Cristo triunfó, Cristo resucitó y Cristo despojó a Satanás de su poder. Entonces, eso no va a volver a ocurrir, aunque sí puede el diablo, yo creo, usar otros medios que yo creo que es la tecnología, por ejemplo. La nanotecnología, la modificación genética, etc. La IA, sí. ¿Por qué antes vivían cientos de años y ahora no? Esto puede tener varias razones. Una fue que los efectos de la vida adánica, ¿no? En el jardín fueron poco a poco menguándose hasta llegar a nuestros tiempos. Por ejemplo, Watson, que es uno de los descubridores de la molécula del ADN, él comentó en su libro titulado ADN que, eso fue un chiste, dicho sea de paso, de mi parte, gracias por reírse. Tiene que avisar, hermano. No, si la aviso me tiran piedra. Entonces, en el título dice que él se sorprendía de que aún existiesen seres humanos sobre la Tierra, porque los errores genéticos que se van acumulando a través de las generaciones llegan a tal grado que, bueno, de ahí vienen de hecho las enfermedades genéticas, como los cánceres, todo ese tipo de cosas. Y cada vez que usted tiene un hijo, ese hijo hereda todo el bagaje
genético de todos sus ancestros. ¿No? príncipes, Y- los reyes y esas cosas. No, y los reyes y no los tan reyes, todos heredamos eso. Y llega un punto que de hecho el genoma humano se va deteriorando y está envejeciendo. Eso es un hecho. ¿Ok? Y entonces yo creo que esa es una de las razones para quien sea que haya hecho esta pregunta. Ok. Y porque vemos que después de eso, después del diluvio, se acortan las edades profundamente. ¿Ok? 120. Ahora, yo no sé, y esto es una pregunta que puedo especular, claro, pero a mí me parece tal vez que estoy especulando, porque algo cataclísmico ocurrió en el planeta Tierra. No es que cayó un poco de agua de arriba, ¿ok? Aquí hubo cambios grandes, estamos hablando de los platos tectónicos, cuando estamos hablando del diluvio vamos a hablar de eso, movimiento en los platos tectónicos, etc. Todo eso, de hecho, la Tierra, dicho sea de paso, el año pasado se ralentó, se puso más lenta por 0.24 segundos. Quiere decir que el año pasado fue un poquitico más lento, ¿no?, que este año. Él no es constante, la Tierra a veces acelera, a veces va un poquitico más depende de muchos factores, ¿no? Sobre todo si hay movimientos grandes tectónicos o grandes terremotos, eso causa cambios en la aceleración del planeta. Puede haber sido que antes del diluvio la Tierra se estaba moviendo más rápido. Las placas. Y los Más años rápidos. corrían más Y rápido. los años corrían más rápido. Eso es una explicación que puede ser, que los años corrían más rápido y que después del diluvio, al estabilizarse de nuevo, ya la Tierra se estabilizó en su nuevo. Puede ser, yo no sé. O que esos años sean de menos, digo. No es que sean de menos días, porque los días son los días, sino estamos hablando de la aceleración de cuánto era que no sé, eso es algo que podemos especular. ¿Era por razones biológicas, Pregunta genéticas, para o era por cuestiones de cuán rápido estaba girando la Tierra? No lo sé. ¿Ok? Si hay una tendencia a decir que no, que la Tierra no es redonda, es plana. ¿Eh? No se está viendo por internet. Ah, sí, Se sí. están entreteniendo con eso que. Plana. ¿Por qué Jehová se llevó a Enoc y no a Noé? Porque Noé le caía mal y Enoc le caía bien. ¿Cómo le voy a hacer yo? Claro, ¿qué sé yo? Pregunte, ¿quién escribió? ¿Quién me preguntó esto? ¿Qué sé yo? Pregúntenle al Señor, yo no sé. Hay unas razones, porque Enoc fue ¿cuál? ¿Qué número fue el Enoc? Séptimo. El séptimo. ¿No? Fue el séptimo. Entonces, el séptimo, cada vez que había un niño o séptimo, etcétera, ¿era qué cosa? Es del Señor, es cosa del Señor. Lo toma cada 7 años que había que hacer con la tierra, dejarla, etcétera. El Señor lo tomó, ¿no? Y este fue el primero, fue el primer número 7 que hubo, el primer séptimo descendiente, ¿ok? Y el Señor lo consideró que era algo especial para él y se lo llevó. Noé fue el décimo, ¿no? No el séptimo, por eso creo yo, digo yo. Esa es mi teoría. Eran ángeles caídos y donde dice que tenían que tener relación. ¿Está vivo en el cielo? ¿Quién? ¿Quién? No, lo enterraron ahí en una tumbita al lado. Por supuesto que está vivo. Él no conoció muerte, dice porque Transformado. fue traspuesto, no dice transformado. Pero entonces está de carne y hueso. Sí, Igual que eso. Así como se fue. Se supone que está con Es un lo que cuerpo nos dice. glorificado. no nos dice que está cuerpo glorificado. Está con carne. Está como nosotros. No Sí. está como Jesucristo. ¿Por qué no puede estar con carne en el cielo? ¿Dónde está la regla que dice que no puede? Está comiendo el árbol de la vida. Que en el cielo no necesita comer, no hay cambio ni mutación. Nosotros, ¿por qué nos envejecemos aquí? Estamos constantemente respirando oxígeno. El oxígeno tiene un efecto devastador en nuestros cuerpos, ¿ok? Destruye, aunque no lo crean, el oxígeno es un gas bastante problemático, ¿no? De hecho, trate de encender un fósforo al lado del oxígeno y va a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, estamos constantemente expuestos a cambios que impactan nuestro metabolismo, etc. Entonces, vamos a envejecer porque vivimos en un mundo que está bajo maldición. Si usted saca a una persona más, la voluntad de Dios puede proteger a quien Él quiera. Eso no tiene. Ahora, eran ángeles caídos, ya yo eso lo expliqué, me parece. Y la segunda parte también creo que le expliqué. Acá. Génesis 4:23, no sé qué dice. ¿Qué dice Génesis 4:23? ¿Por qué amenaza?
Está hablando de por qué a Lamec. Dice que el que mate a Caín va a ser castigado 7 veces, y el que mate a Lamec 70 veces 7. Mucho se ha especulado sobre eso y mucho se ha debatido. No recuerdo exactamente, pero me parece que la glosa ordinaria menciona que el castigo del padre, o la bendición, la protección del padre caía 70 veces 7 sobre sobre los hijos. De ahí vemos cuando el Señor Jesucristo dice que debemos de perdonar, ¿qué cosa? 70 veces 7, ¿no? Y entonces lo que muestra es que la severidad de la maldad que iba a continuar increciendo desde el tiempo de Caín hasta nuestros tiempos, de hecho, pero hasta los tiempos en que esto fue escrito, iba a tener el mismo resultado, o un resultado tan contundente como lo había tenido en ese tiempo. Entonces, si Caín iba a ser castigado, el que matase a Caín iba a ser castigado 7 veces, bueno, 70 veces 7 va a ser castigado. ¿Pero qué fue lo que le hicieron? Que él estaba con eso. Que él llamó a las 2 esposas y le dijo, vengan acá, y le dijo eso a las 2 esposas. Él la mandó a buscar a las 2 esposas y le contó eso. ¿Qué fue lo que le hicieron? Que él hizo eso, que él comenzó a decir que si, que si le daban golpes, que iba a dar 7 veces golpes. No sé por qué, no sé qué. Es decir, ¿qué le hicieron? Cuando uno dice, ¿qué le hicieron? Ya la pregunta está matizando la respuesta, porque estoy asumiendo que le hicieron algo. Yo no sé. Comenzó como un show que llamó a la esposa y le dijo. Yo no sé si fue un show o una cosa, se armó un barullo, porque no sé, a lo mejor no sé lo que habrá ocurrido. Es decir, si le daban golpes, hay detalles que la Escritura no nos dice, ¿no? Podemos, yo voy a hacer investigación un poco más sobre eso. Lo que yo he leído sobre por ejemplo, la glosa ordinaria no nos dice en realidad mucho, nos da más bien una interpretación alegórica, pero no sé exactamente por qué es lo que lo motivó a él decir eso, ¿no? Pero nótese algo, vamos allá, que es Génesis 4:23. Estaba incómodo. Bien, y eso es algo que dice también, ¿quién es el que dice eso? Eso lo dice Caín. Le dieron golpes y espérese. Lamec Lamec dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Bueno, eso dice Lamec. Sí, Dios le dijo, sí, pero le dieron golpes. Dios le dice a Caín que el que te tocare será, que dice 7 veces. Dios dijo eso. Sí. Ahora esto no lo está diciendo Dios, lo está diciendo Lamec. Sí. Ok, entonces ahí estamos bien. Sí. Es el mismo Lamec que después viene más adelante. Sí, es el mismo Lamec. Sí. Bueno, ok, detalles que no saben. Y eso es todo. Listo. ¿Alguna otra pregunta que quedó pendiente? ¿No? Qué bueno, porque yo me quiero ir. Bueno, vamos a orar entonces. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra expuesta, Señor. Continúa enseñándonos en tus misterios y en tus cosas, Señor. No para satisfacer curiosidades, Señor, sino para ser nosotros afirmados en nuestra fe, para ser enriquecidos y que nuestras mentes y nuestros corazones sean elevados a la perfecta adoración de Cristo, Señor, al ver cuán grande obra tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén.